Sale, pues gracias por estar aquí. Y vamos a empezar con unas pocas preguntas sobre sus cuentos. La primera pregunta, ¿qué le gustaría que su audiencia obtenga al leer sus cuentos? Cuando escribo, normalmente, o más bien, nunca lo hago de forma pedagógica. No quiero enseñar algo en particular. Creo que a vivir nadie te enseña. Y mis cuentos tienen esa parte, ¿no? Cuando escribo trato de hacerlo de modo que no sea juzgado ni enjuiciado nada, ¿no? No quiero tomar ninguna postura. Creo que algo que me ha servido a mí en mis cuentos que la audiencia o los que me lean vean que en la existencia la virtud y el vicio tienen su propia belleza. Creo que la vida es así, entonces no pretendo enseñar ni juzgar nada. Para la segunda pregunta, ¿quién eres? ¿Qué le apasiona hacer? ¿Y de cuál comunidad proviene usted? ¿Quién soy? Esa pregunta se me hace muy filosófica. Pues si quieres puedes empezar con una introducción muy básica a tu nombre. Sí, sí, no te preocupes. Pues mi nombre es Esteban Sebastián Valencia. ¿Qué me apasiona hacer? Pues aparte de escribir, me gusta leer, leo mucho y me gusta mucho el servicio a la gente, que es muy parte de mi, como de mi personalidad, el servir a la gente. No creo que es una vocación que trae todo ser humano y pienso que solo ahí está el verdadero sentido de la existencia, ¿no? El servicio. Entonces, eso me apasiona hacer también servir a la gente. Y pues provengo de una comunidad indígena aquí en Michoacán, de los purépechas, es aquí en la zona montañosa, aquí por Tarecuato. Entonces, pues ahí mi mamá y mis papás son de diferentes comunidades, igualmente de comunidades indígenas. Entonces, pues igual hablo el dialecto, el purépecha, y espero en estos cuentos pues poder transmitir un poco de esa cosmovisión indígena que tenemos nosotros acá. Muy bien. Para la tercera pregunta, ¿de dónde obtiene su información o ideas para sus cuentos? Especialmente estos dos, eh, Don Aguilar y Chuchito, son muy autobiográficos, son experiencias que yo he tenido. Y pienso que todos los escritores, eh, sus cuentos salen de la experiencia, ¿no? No puede escribir algo que no haya experimentado o que no haya llegado de una u otra forma hacia nosotros, ¿no? Hacia nuestros sentidos, hacia nuestra experiencia. Claro que he escrito cuentos fantásticos, incluso la mayoría de mis cuentos creo que son fantásticos, ¿no? Cuento fantástico. Pero aquí en México, pues todo es posible, ¿no? Ya lo decía Gabriel García Márquez, aquí los mexicanos somos de pensamiento mágico, entonces estos dos cuentos tienen mucho esa parte, ¿no? Eh, son autobiográficos o tienen mucho de autobiografía y creo que eso los hace muy especiales a los dos cuentos, ¿no? Entonces, la mayoría de mis cuentos vienen de ahí, ¿no? De alguna experiencia que me marcó profundamente. Muy bien. Para la siguiente pregunta, ¿a qué horas te gusta escribir y por qué a esas horas? Mm, Me gusta escribir normalmente durante las mañanas o madrugadas, y por las noches, después de las 9 o 10 de la noche. ¿Por qué? Porque es cuando encuentro como que la tranquilidad y el tiempo, ¿no? Es cuando lo tengo durante el día.
por mis actividades y por mi modo de vida, aquí en la parroquia, yo soy seminarista, pues es muy difícil encontrar un tiempo concreto, un tiempo y un espacio concreto, porque si no voy a hacer algo, me llaman para otra cosa, para grupos, para ir a comunidades y toda esa cuestión, ¿no? Entonces, normalmente es ese tiempo. Conocí a una escritora en Monterrey que decía que ella no podía escribir si no escuchaba el ruido de los carros, si no escuchaba el barullo de los niños, el juego, los gritos de sus hijos, que ella entonces se concentraba. Entonces, para mí eso es muy de admirar. Creo que yo no podría hacer eso, ¿no? Yo necesito un espacio, una tranquilidad para poder enfocarme en lo que voy a escribir. Entonces creo que cada uno se va adaptando, ¿no? Cada uno se va adaptando a sus circunstancias y creo que eso es bueno. Yo creo que soy igual. Y me recuerda mucho al compositor Ives. Ives es igual, que necesitaba a sus niños corriendo por todo el cuarto, si no, no podía componer su música. Muy interesante. Eh, Yo no podría. la siguiente pregunta, pues, ¿qué haces cuando no estás escribiendo? Cuando no estoy escribiendo, normalmente estoy en las actividades, bueno, o estoy leyendo. Me gusta también mucho ver películas. A veces veo películas. No soy mucho de ver películas, pero sí, normalmente veo. Y no, pero mi tiempo, la mayoría de mi tiempo lo enfoco en las actividades propias de la parroquia, ¿no? A mi estilo de vida, que es muy absorbente, ¿no? A veces a visitar enfermos, a veces a llevar alguna eh, cosa a las comunidades, alguna despensa o cosas así, ¿no? Entonces, por mi estilo de vida, pues me relaciono mucho con la gente, con muchos grupos. Entonces mi tiempo ahí se va, o la mayoría de mi tiempo se enfoca ahí, ¿no? Excelente. Ah, ¿cuál fue una de las cosas más sorprendentes que aprendiste en escribir estos cuentos? Mm, Creo que el poder recoger un poco, te voy a platicar una historia breve, ¿no? En referente a esto de lo que he aprendido. Yo cuando era niño, a mí me gustaba mucho leer poesía. Entonces, como que había cosas en mi interior que no acababa de darme una respuesta, como que había sentimientos, emociones, que cierto tipo de poesía o ciertas frases dentro del poema, como que me daban una luz y una respuesta de lo que yo andaba buscando. Entonces, leí muchos años, desde muy pequeño empecé a leer poesía. Incluso yo comencé a escribir poesía. Por ahí comenzó toda esta aventura de la literatura. Pero nunca encontré un poema como que me guiara interiormente de toda esos nudos interiores, ¿no? Entonces yo decía, si no está escrito, si nadie lo ha escrito, esto es lo que yo siento, pues yo lo quiero escribir, ¿sí? Y creo que estos dos cuentos dan ese clavo, ¿no? Yo quería como que plasmar en cierta forma dos hechos muy particulares, ¿no? Que es una visión de lo que es el vicio, de lo que es la visión de la muerte, ¿no? Lo que es la visión del amor, y por otro lado, lo que es la enfermedad, lo que es la inocencia y lo que es el sufrimiento en un niño indígena, ¿no? Entonces, cómo esto se va plasmando pues en una realidad, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, y que he aprendido de estos dos cuentos es eso, ¿no? De que la vida es así, ¿sí? Yo no pretendo, como lo dije, enseñar algo, decir que la vida, o poner puras cosas positivas, o decir
si haces cosas buenas te va a ir bien o si haces cosas malas te va a ir mal, eso no es verdad, ¿no? La vida te trae cosas inesperadas y eso es lo que yo trato de poner ahí en los cuentos y eso es lo que yo he aprendido de exactamente de estos dos cuentos, ¿no? La vivencia común, ¿sí? La vivencia común de una comunidad. Entonces, pienso que sería eso. Ah, qué bien, qué bien. Cuando escribiste tu primer cuento, Hace ya muchos años, yo creo que tenía unos 10 años, traté de escribir una fábula, pero era una fábula muy, muy mal hecha. Este, lo, Era como una especie así de, vives en el campo y normalmente a mí me gustaba como que enfocarme mucho en, te imaginas mucho, ¿no? Vives entre los animales, entre árboles, entre la naturaleza, entonces como que cuando era niño, como que a veces ya va a volar mi imaginación, entonces pues como que de ahí sacaba ciertas locuras, ¿no? Entonces, eh, muchos años después que lo leí, estaba, eh, estaba, me pareció tierno encontrarlo, pero pues era un inicio y fue cuando comencé a esto de los, en sí, de los cuentos, ¿no? Desde entonces como que ya me gustaba incursionar un poco en esto de las historias. Pero pues bueno, ahí comenzó toda esta parte. muy, muy bien. Ah, y para la última pregunta, ¿qué crees que hace un cuentista exitoso? Mm, es una pregunta difícil y es una buena pregunta. Creo que, Tal vez me creo que puedas dar como un ejemplo como más concreto que tú has vivido. es algo que es una pregunta difícil y es una pregunta que yo mismo no sabría exactamente, ¿verdad? He conocido cuentistas exitosos después de su muerte y cuentistas exitosos en vida, ¿no? Eh, entonces, creo que depende de lo que llamemos éxito, ¿no? Creo que de ahí va a partir más bien o lo que nosotros veamos como éxito. Por ejemplo, yo cuando empecé a escribir y terminaba un cuento y decía, ya está el cuento terminado, yo me sentía muy bien, yo me sentía feliz, yo me sentía con éxito, aunque no lo hubiera visto nadie o nadie lo hubiera leído, ¿no? Y eso es algo también muy interesante o muy difícil. Cuando yo comencé a escribir, y yo creo, tú también eres escritor, Carlos, Sí, eso no sé es. no sé si fue el mismo proceso, pero yo cuando escribía mis primeros cuentos, para mí era muy difícil ponerlos al público para que otros los leyeran. ¿Por qué? Porque yo sentía que me estaban leyendo a mí, que me estaban conociendo a mí, o que estaban conociendo algo muy íntimo de mí, ¿no? Entonces, para mí eso era muy difícil, era como desnudarme, ¿no? Entonces, ese fue para mí un problema fuerte, ¿no? De decir, ¿cómo, cómo es que los otros van a leerme y luego si me van a criticar y luego si me preguntan y luego, entonces, creo, bueno, yo en lo personal pienso que uno cuando escribe debe de entender que primeramente está escribiendo para uno, porque yo cuando empecé a escribir fue una necesidad personal, ¿sí? Quería yo escribir para mí, quería yo encontrarme, quería yo darme una respuesta, ¿sí? En lo que escribía. Quería yo encontrar una esencia mía, en la escritura y ahí comencé, ¿no? Como que buscándome entre los cuentos que yo mismo forjaba, que yo mismo escribía, ¿no? Entonces, no sé si algún buen cuentista, al menos no he leído
si escribía y decía, este se va a ir para un éxito público, ¿no? Dostoyevsky tal vez, algo escrito, he leído de él que escribía para eso, ¿no? Pero yo en lo personal es que la mayoría por no es sí empezar un poco más de técnica, he estudiado, me gustó estudiar, y, pero el éxito, el primer éxito creo que es uno mismo, ¿no? Decir, lo he escrito y ahí está plasmado, ¿sí? Ahí está plasmado. Y ya de ahí que otras personas lo lean, creo que ya es algo externo que también te da que también te da satisfacción, mucha satisfacción, y más cuando ya tienes un camino recorrido en esto de la literatura, de la narrativa, creo que es algo muy positivo, ¿no? Y más cuando ya comienzan o ya comienzan a reconocerte un poco más ese trabajo literario que estás haciendo. Entonces, ese sería el punto, ¿no? Muy, muy bien. Pues aquí está el autor Esteban Sebastián Valencia y yo fui Carlos Mares Jr., editor principal de Viva la Vida Press. Muchas gracias por el escucho.